Muy buenas amantes de la pola y de la historia, bienvenidos una vez más a su espacio de confianza, cuatro polas y un relato. Aquí entre trago y relato sacamos a la luz historias que nos hacen pensar, estremecernos y a veces incluso indignarnos. Hoy con unas polas bien frías como siempre y en compañía de mis contertulias femeninas, Andrea y Carolina, pues aquí los saludamos a todos. Hello. Arranquemos primero por saludar a Carito. ¿Cómo va todo? Ahí empezaron conmigo. Buenas noches, amigos, Ajá. compañeros. ¿Cómo van? Alcohólicos. Con tertulia. Alcohólicos. Bien. Bien, precisamente empezando con una cervecita, hombre, para el relato que ¿No nos trae aquí el sabían? caballero. Oiga, y sí nos cogió de Me sorpresa. Hoy extraña. tenemos sorpresa. No tenemos ni idea de qué nos trae. Estoy yo así con la ansiedad. Sí, no nos Sí, Ya sí. saben quiso que, decir. sí, No. no, ya saben pues todos los que están viendo el video que todas las reacciones van a ser genuinas. Entonces, vamos a ver si logramos estremecer a todo el mundo, pues, ¿cierto? Sí. Bueno, pero Uy, espere, sí. antes de empezar, saludemos al Al patrón. licenciado, al patrón. ¿Cómo estás, pues? Ah, no, El, todo muy el bien. jefe, el jefe. El patrón, el que nos Apágueme, regaña. hombre. No, todo muy bien, todo muy bien. Hoy sí, con mucho frío pues por acá, en este pueblo. Pero como nuevamente no tengo aire acondicionado, hoy traje el reemplazo del ventilador azul Ah, y sí. tengo Mostra. la paleta azul para ventilarme así. Te hace la arepa. Ay, No, Ay, no. ay, ay, no, no. pero hoy sí está haciendo calor No, es aquí para en hacer ejercicio Cali. mientras tanto. Él hace ejercicio con este Sí, brazo y ahora se lo claro. pasa con este. Va a terminar así bien brazón. Yo tenía un Bueno, abanico. y Andrea que Yo. es la alcalaína, pues que la veo como ¿Cómo muy estás? seria hoy, no sé, La con menos alcalaína para burlarse de preferida. mí. Ah, no, Epa, no, no. ¿cómo vas? No. A mí, mira, a mí no me toques. Mentiras. No, pues más que el bullying que me hacen. No, ¿qué tal? Yo bien. Uy, uy, qué bullying. No, Quien te oiga dirá que es serán verdad. guayabas. Esto es un podcast de gente seria. ¿Qué De tal? gente Sí. inseria, tal vez. Yo, yo bien, con agua y cerveza, porque está haciendo calor y cerveza. Bueno, eso está muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a darle pues átomos a esto. Espero que de verdad les guste el episodio que les tengo preparado. Antes de arrancar, quiero recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando a través de YouTube, a través de Spotify o de Apple Podcast, donde sea que nos estén escuchando, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden dejar comentarios, alguna reseña, calificación, todo lo que ustedes nos digan nos sirve no solamente por el tema de los algoritmos, sino también para nosotros retroalimentarnos y saber qué tenemos que mejorar, qué hay que hacer, pues como para que todo esto siga funcionando de la mejor manera posible. Y pues nada, entonces dicho esto, arranquemos pues. Nos fuimos. Las montañas de Colombia, donde la historia se repite. Cuatro amigos se reunieron para relatos compartirte. Hoy con unas polas bien frías de compañía y con Andrea y Carolina y allá ustedes en sus casas, vamos a sumergirnos en una historia de la Medellín de antaño que los va a dejar pensando y mucho. Hoy nos vamos para la Medellín de finales del siglo XIX, una ciudad en plena efervescencia, con familias adineradas construyendo palacios inmensos, impotentes, pero también, perdón, impotentes no, imponentes. Para los bloopers. Bueno, impotentes también. ¿Qué íbamos a Impotentes Bueno, estamos saber? nosotros también, aquí sin saber qué qué hacer más con esta da? historia.
Bueno, aclarando, imponentes, palacios imponentes, pero también, como toda gran ciudad, con sombras y secretos que se tejían en sus calles empedradas. Vamos a hablar de un apellido que seguramente le sonará, un apellido de peso en Antioquia, aunque pues la verdad en lo personal yo nunca lo había escuchado era como nombre y no como apellido, Amador, Mm, Amador, Amador ve. es el apellido. Y más específicamente vamos a hablar de una muerte que se convirtió en una oscura leyenda. What? Muerte. Ajá, muerte. Bueno, hablamos de José María Amador. ¿Ustedes de pronto han escuchado hablar de él? No, No, es que yo yo soy no, tan ni mala idea. para eso de los apellidos. Yo me sé el mío y si acaso el de Andrea. Pero de resto que uno diga. Pero eso que tú sabes que antes se presentaban era según el apellido, era tu estatus social. Eso pues es de antes, pero Ujú. yo la verdad que no tengo ni idea de apellidos ni de qué pertenece a quién, no tengo ni idea. O sea que eso quiere decir que para Carito todo eso de los estratos y todo eso se la suda, ¿cierto? Sí, totalmente. No Oh, tengo ni sí. idea de nada. No tengo ni idea. Bueno, eso está muy ¿Usted qué bien. apellido es? ¿De qué familia es? Ah, Sí. bueno, sí, es que para las personas que nos están viendo o bueno, que nos están escuchando de otros países, en Colombia todavía hay algunas regiones donde al momento de uno presentarse le preguntan específicamente su apellido y de dónde viene. Ah, usted Ujú. es de los Gutiérrez de tal y tal lugar. No, de esos no, de otros. Yo siempre O digo que cosas así por sí. el estilo. Ay, ustedes son, ustedes de los Beltrán de Titibí. Entonces uno pues ya, Sí, ¿cierto? sí. Pero sí hay partes donde todavía preguntan eso. Eso sería ya. Bueno, pues resulta, De allá arriba epa, de aquel resu- alto. exactamente. Resulta que José María Amador era hijo del influyente empresario antioqueño Carlos Coriolano Amador Fernández. No me hagan repetir el segundo nombre porque es difícil de pronunciar. No, pues a Coriol. venganza de Pues los Ah, José no. María... padres a ese Ah, señor, qué pesado. sí, Coriol. lo Ah, bautizaron con no. gasolina. ¿Se imaginan el bullying en el colegio? Uy, sí. Si a alguien le da por colocarle a un hijo Coriolano ahorita en este tiempo, le va a ir como difícil, ¿cierto? Ah, yo tengo un cliente de apellido Delano. Ay, qué pesado. Wow. Ay, qué pesado Como, de verdad. como Roosevelt. Ay, ¿Cuál no. Roosevelt? Vea pues, como que cuál Roosevelt. ¿Cuál Roosevelt? Ah, Ah, sí, no. sí, ya sé cuál Roosevelt. No Sí, voy a sí, ¿cuál? preguntar. Pues el de Pereira, el metalero, ¿no? No, hombre. ¿Cuál Estoy Roosevelt? hablando de un presidente de Estados Unidos que le decían Ah, Teddy es- Roosevelt, pero era Delano Roosevelt, ¿cierto? Delano Roosevelt. no, Ay, ni no. idea, pa. Ni idea, parcero. Ajá. No, no, no sabía. Bueno, igual el que Bueno, pueda googlearlo ahí, puede que esté equivocado, puede que no. igual no nos interesa. Llegó a ser Continúa. presidente. André, anímate. Ponle un segundo nombre a mí. Bueno. No. Bueno, entonces les estaba contando que José María Amador era un joven que en apariencia lo tenía absolutamente todo. Un linaje distinguido, una fortuna inmensa esperándolo y un futuro que parecía estar escrito en letras de oro. Nació en Medellín en 1869 y como único hijo varón entre 7 hermanos, Oh, o pues hermanas, era el heredero natural de un verdadero imperio. Imaginen ustedes la presión y las enormes expectativas que debían recaer sobre sus hombros, ¿cierto? Uno de los datos, digamos, como muy relevantes con respecto a qué tan influyente era esa familia, es que don Carlos Coriolano fue fue la primera persona que llevó un carro, un automóvil a Medellín en esa época.
O sea que Mm, plata era lo que había. plata era lo que tenía. El Ajá, empresario. sí. Pues resulta que se dice que en el palacio familiar, ubicado en el Palacé Ayacucho, las fiestas eran tan extravagantes que las fuentes llegaban a verter champaña. Eso debe ser una exageración, pero pues es lo Sí. que decían, ¿cierto? Pero la historia de José María, lejos de ser un cuento de hadas de la opulencia, toma un giro mucho más sombrío. A los 22 años contrae matrimonio con Sofía Llano Echeverry, una joven también adinerada de Envigado. Y como era costumbre entre la élite de la época, la joven pareja se embarca en una prolongada luna de miel por Europa. Un viaje que, de acuerdo con las fuentes, tendría un desenlace trágico y repercutiría profundamente en el futuro de la ciudad. Creo que esa luna de miel como que les duró 2 años. Mm, Fue una cosa así pues como muy larga en todo caso, o sea, qué de eso que exageración. uno dice tiene demasiada plata pues para estar paseando tanto rato, ¿cierto? Wow. Pues resulta que al regresar de Europa, José María ya no era el mismo. Las fuentes recogen el mito popular y lo describen como paliducho y al borde del desmayo. Los síntomas que presentaba eran alarmantes y apuntaban a dos de los grandes terrores médicos de la época: tuberculosis y sífilis. Ante la desesperación por salvar a su único hijo, heredero varón, su padre Carlos Coriolano Amador, un hombre de inmensa influencia y recursos, buscó toda clase de tratamientos. Y es aquí donde la historia, o más bien el mito que la envuelve, se empieza a tornar particularmente extraño y, digámoslo así, lechoso. Lechoso. Según la narra... Sí, lechoso. Yo sabía que iban a reaccionar así. Ay, no, qué risa. Ay, no, pero es que pipa esa expresión. Lechoso el yogur que me estoy Es tomando una yo palabra acá. normal del Bueno, castellano. bueno. Lechoso. Ay, véalo. Estaba preparada. Sí. No, ya me hicieron sonrojar, me voy a tener que ventilar con Ventírese con esta. ese hambre que hizo ventilador. De mentira. Pero por lo menos es con silenciador, ¿sí ve? Ese sí sirve. Pero si extrañan el otro, lo puedo traer, lo tengo aquí a No, la mano, ¿no? no, Ok. gracias, continúa, continúa. Bueno, pues según la narrativa popular, uno de los médicos consultados, entre muchos que fueron, recomendó una cura bastante singular y, para nuestros oídos modernos, hasta obscena: baños diarios con leche tibia recién ordeñada. Ay, Dios mío. Eso fue lo Pobres que le mandaron al vacas. hombre. ¿Cuántas vacas tendrían que ordeñar al día? Pues, ¿cómo les parece que en ese momento don Carlos, el papá de José Amador, no manejaba el tema pues de lecherías ni nada por el estilo, pero ante la sugerencia que le dio el médico y el desespero que él tenía, lo primero que hizo fue empezar a comprar vacas y Mm, compró pues un lote grande para poder tener leche ahí y hacerle pues digamos el esa cura pues ritual. al hijo, sí. Pues entonces imagínense esta escena: Medellín 1893, ¿sí o no? Una ciudad que, aunque pujante para algunos, también padecía de pobreza y hambre para muchos. Entonces, Ujú. lo que sucedía en ese momento es algo que también se ve en las grandes urbes o grandes ciudades en la actualidad. Ustedes han visto que muchos de los, digamos, los barrios más opulentos de una ciudad, en muchas ocasiones están rodeados por un círculo de miseria, así se le llama, Ujú. que son barrios ya más pobres o populares Marginados, ajá. o marginados, exactamente. Pues resulta que Medellín en ese momento, pues estamos hablando de 1893, era una ciudad que aún no contaba con redes de agua potable que fueran adecuadas para toda su población, ¿cierto? Mm. La quebrada Santa Elena
esa corriente de agua tan importante para la ciudad y que pasaba cerca de donde se estaba construyendo un nuevo y suntuoso palacio para José María y su esposa, era utilizada por las élites como alcantarilla y vertedero. Mm. Mientras tanto, las comunidades más pobres dependían de esa misma agua, a menudo contaminada, para bañarse y preparar sus alimentos. Entonces, Virgen Santísima. para nadie es un secreto que cuando llegan los asentamientos humanos, pues normalmente se hacen al lado de donde hay un Una afluente de fuente. agua, ¿cierto? Ujú. Ujú. Y pues tampoco es un secreto para nadie que obviamente en la parte donde digamos, donde está ubicada la ciudad, cogen de esa agua para su consumo, pero también empiezan a vertir todos los desechos ahí mismo. O sea, es como la lógica en los pies, pero así es como lo han venido haciendo, ¿cierto? Lastimosamente. Y todavía. Exactamente. Pues resulta que el mito se vuelve aún más crudo aquí. Cuenta la leyenda que después de las 8 de la mañana, cuando terminaba el costoso baño de leche de José María, el caudal de la quebrada Santa Elena se teñía de un tono blanquecino. Esto debido a la leche utilizada en el tratamiento que, según el relato, era desechada directamente allí. Y lo más escalofriante del mito, se dice que multitudes de personas, quizá por ignorancia o por pura necesidad, acudían a las orillas de la quebrada para recoger y consumir esta agua enriquecida con No, leche, No, ¿cierto? no puede ser. gas. No, no. Exactamente. No, Entonces, me morí. hasta, Sí, qué asco. hasta ahí Si uno uno puede dice, decir qué asco, ¿cierto? Pero más allá O del qué asco, pues pesar cualquier persona también. dirá, claro, pero digamos que cualquier persona podría decir, no, pues nada que una buena hervidita es no pueda verdad, mejorar, ¿cierto? No, puerco. eso al fuego todo muere. Ay, no. Pues habrá gente que pensará eso, ¿no? ¿Qué vas a ver? Sí, el calor mata todo, eso dicen, pues, ¿cierto? Pues Yo no me he resulta que muerto y tengo calor. Yo no me he muerto y mantengo caliente. Pensé que iba a decir Andri. que esa frase de Carolina, justo después del lechoso, ya, nos van a agarrar el chuzo. Nos van a silenciar, Carolina, Ay, por tu culpa. Bueno, pues resulta que el trágico desenlace, según este relato popular, fue precisamente la propagación de enfermedades entre la población. Se dice que infecciones respiratorias, brotes virales, fiebre y síntomas de sífilis no. comenzaron a extenderse por la población, precipitando una era de enfermedad y muerte sobre Medellín. Ay, no. José María Amador falleció ese mismo año, el 18 de noviembre de 1893, a la temprana edad de 24 años. El Ay, mito, estaba pollito. sí, llevaba que 2 años de casado, Hmm. 3 años de Pero casado, esperen, me la ¿cómo les perdí. parece? Pues resulta que el mito añade que su padre Coriolano, Espere, dime, señor. ¿qué pasó? Patrón, ¿cómo así que? Pero entonces la Ah, esposa también se le pegó, o quién le pegó esa enfermedad. ¿Él le engañó a la esposa o qué fue lo que pasó? No sé si me perdí. no te adelantes, no te Porque adelantes, que yo ya veo a vamos mi para esposo allá. bañándose en leche, yo le voy a Ay, preguntar esto se qué está pone más pasando aquí, porque me escabroso. lo están bañando en leche. Venga, yo lo baño, Écheme papito. esa leche a mí. ¿Quién lo está bañando en leche si yo no lo estoy bañando? Pues la de la vaca, señores. Ay, Dios mío. De la vaca. La de la vaca, la de la vaca, la de la vaca. Sí, total. Bueno, pues resulta que vamos a responder la pregunta de Carito. Resulta que efectivamente lo que dice el relato es que nuestro personaje protagonista se contagió de sífilis estando en Francia, Ay, producto de una infidelidad. Ay, mariscos.
Ujú, exactamente. Y entonces, ¿cuándo murió la esposa? Porque también se tuvo que haber muerto de sífilis. Pues mira que eso es lo curioso, no encontré información acerca de la fecha, digamos, de fallecimiento de ella y tampoco que estuviera relacionado con la enfermedad de él. Quiere Oh, decir que tan pronto él empezó con los síntomas, ella como que le cortó los servicios de una vez. bueno, puede ser. Ay, Podría ser. Aunque hay otro dato que les voy a dar más adelante que pues podría dar a entender que ella se salvó fue de Arepa porque, bueno, ahorita les voy a contar. sí, 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 sí. Resulta que el mito añade que su padre Coriolano quedó sumido en un profundo remordimiento, no solo por la pérdida de su heredero, sino también por los estragos que, supuestamente, causó esa leche consumida por el pueblo. Y se dice que este dolor y esta culpa lo habrían impulsado a patrocinar la construcción de obras de infraestructura vitales en Medellín, incluyendo el primer acueducto, como una especie de acto de redención. Frente a esto último no tengo como mucha confirmación, pero pues fue como un dato que salió por ahí a la luz. Entonces, es una historia realmente fuerte, ¿sí o qué? Uy, sí. Bueno, Porque, pero espérate. Entonces, la mm, gente que se enfermó Se murió. era gente pobre. ¿Cómo tenían el ujú. diagnóstico? Pues porque de pronto era gente que no podía ir al hospital o, bueno, no sé cómo se daban cuenta que estaban contagiados. O eso solo lo De todas asumieron saber, los forenses. no, es que de todas maneras, como en el caso de la tuberculosis y de la sífilis, los síntomas sí son muy evidentes. Mm, Entonces, claro, pues si ven a una persona por ahí tosiendo sangre, póngale la firma ay, que es positivo para sí. tuberculosis. Ay, O el resto de sí. síntomas, digamos, de la sífilis, que también eran una cosa pues muy fuerte. Que de hecho Claro. muchos de los escritores, bueno, los que sepan de literatura me pueden aclarar o corregir o lo que sea, pero tengo entendido que muchos escritores europeos o inclusive estadounidenses que estuvieron contagiados de sífilis, esa enfermedad les afecta al cerebro y en medio, Mm, digamos, de esa afectación al cerebro fue que lograron tener como unos momentos de lucidez artística, por decirlo Wow. así. No recuerdo ah, si de pronto uno de ellos era Edgar Allan Poe o creo que Baudelaire, no sé. Eso ya será pues como Muy tema para chévere. Si alguien otro sabe que podcast, lo postee ahí para que pero pues aprendamos, ahí les porque es dejo un como tema ese muy datico, ¿cierto? bacano. Y yo no tenía ni idea, imagínate. pues sí, interesante. Exactamente, sí. Pero bueno, antes de que intentemos separar el mito de la realidad, ¿qué les parece si nos tomamos un pequeño respiro cervecero con nuestra sección favorita? Ay, espere, Sí, antes de nuestra sección favorita. ¿qué pasó? ¿Y cuántos se murieron? No, yo estoy ¿Cómo así? ¿Usted ya intrigadísima. nos 160 va a personas contar el cuento? No, aproximadamente. espere que yo tengo muchas Ay, preguntas. marisco. O vamos a meter sección favorita y después venimos con preguntas. No, un momento que es que yo les estoy diciendo que nos vamos a tomar A mí no Un me va a sí, cortar respiro, vamos con así. un un pequeño break. respiro. Un Un break. break Ay, cervecero, salud. Un break Salud, cervecero. borrachos. Hágale pues. Mm, ay, Bueno, pues sí. entonces, como ustedes ya lo adivinaron, vamos con nuestra sección favorita que se llama Datos Curiosos que no le interesan a nadie. Pero Yo sé que alguno de aprendemos. ustedes de pronto, Pero aprendemos. de pronto alguno de ustedes le puede llamar la atención, entonces les voy a dar unos datos curiosos. Si a alguno le interesó, por favor deje el comentario ahí en la cajita y así me doy cuenta qué es lo que les está interesando a ustedes y qué no. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a ver qué tesoros inútiles pero interesantes nos depara este viaje al pasado. El 18 de noviembre de 1893, el día que murió nuestro protagonista José María Amador, el mundo, por supuesto, seguía su agitado curso. Y en ese año, o sea, 1893, para los despistados, ocurrieron varias cositas dignas de mención. ¿Ok? Por ejemplo, en Chicago se inauguró la Exposición Mundial Colombina, una feria gigantesca donde se presentó al mundo la primera noria. Imagínense esa maravilla de la ingeniería. ¿Mm? Gracias, no, ¿Sí no saben qué es una sabía. Me noria? leíste el No. pensamiento. Así es que... Ok. Pues resulta que la Ah, noria sí, sí.
Ok. La noria, la noria Yo no iba a preguntar porque a veces él no sabe tampoco. va. Y así es como lo dejan a uno en evidencia, con los calzones en las rodillas. No, pero ya varias veces nos ha pasado que dice tal cosa y el quien pregunta, ¿y eso qué es? ¿O eso de dónde sale? Ah, no, yo no sé, eso es un gato. Investiguen. Sí, sí, yo cumplo aquí con anunciarle las cosas, ya ustedes investiguen, sí. Qué risa. Acuérdense, es una hora de podcast por Muy 3 horas de bueno. estudio para cada uno. Ay, sí. Bueno, pues resulta que como yo sabía que me iban a preguntar qué era eso, yo sí investigué. Resulta que una noria una herramienta que es grande que se utiliza para poder sacar agua de los pozos. Vea Ujú. usted, Y ese qué mismo interesante. sistema, que es así, está hecho de dos pozos Ya sé así cuál es. circulares. Ujú. Ok. Ese mismo sistema lo utilizaron para hacer lo que se conoce normalmente como la rueda. Ujú. Bueno, la rueda no, la rueda de Chicago es que se llama. La Ah, rueda de hierro, se monta. Sí, sí, bueno, sí, sí. ¿Sí saben cuál es? digamos que sí. Bueno, Pero la ponemos por aquí, por aquí. Bien. sí, en alguna parte del video les vamos a colocar ahí la imagen pues para que sepan. Ahí o allí o ahí. En este recuadro, por favor. Un hito importantísimo para los derechos de la mujer tuvo lugar ese año. En Nueva Zelanda, o mejor dicho, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en conceder el derecho al voto a las mujeres sin restricciones. Oh, qué Eso se merece un interesante. aplauso. Sí. Resulta, Uno. antes de que Me emocioné. solamente era uno. Resulta que antes de que vengan acá sí, antes de que vengan aquí a lapidarme los historiadores que nos están siguiendo, que siguen a nuestro podcast, voy a aclarar. Estoy diciendo que fue el primer país del mundo en conceder ese derecho sin restricciones. Sin Porque restricción. resulta que antes de eso ya se había dado la posibilidad de votar en New Jersey de una manera muy breve en Estados Unidos por un tema eminentemente técnico. Cuando redactaron una norma, en vez de referirse a hombres, dijeron personas. Entonces, como pues, personas son hombres y mujeres, Hombres y entonces las mujeres. mujeres pudieron votar por un periodo, creo que ni siquiera alcanzaron a votar, se dieron cuenta de ese error y cuando iban a hacer esas votaciones, echaron para atrás el tema. Y en Wow. otra parte donde sucedió algo similar fue aquí en Colombia, en el departamento de Santander, aunque la verdad es que no tengo muy claro, no recuerdo muy bien en qué año fue, creo que fue como en 1854, si no estoy mal, en el departamento de Santander se le había reconocido también a las mujeres el derecho a votar, pero el Consejo de Estado tumbó esa decisión que porque iba en contra del estado natural de las Ya cosas. ves. Tan bello. Wow. Entonces, por eso estoy diciendo que en Nueva Zelanda fue el primer país donde se pudo sin restricciones. Ok. Ujú. Bueno, resulta que también les traigo otro dato para los fanáticos del deporte y específicamente los del hockey sobre hielo. Que entre esos me imagino que debe estar Elkin, porque en Canadá les gusta mucho el hockey, entonces pues alguna cosa se le habrá pegado, ¿cierto? Pues, Resulta que en 1893 se entregó por primera vez la Stanley Cup, el trofeo más antiguo y famoso de este deporte profesional. Como dato curioso, pues los ganadores en dicha ocasión fueron los AAA de Montreal, Oh. mm, así se llama pues el equipo. bueno, Y, y por lo para los menos, melómanos, por lo menos es triple A, como las pilas. No tienen energía. Ay, qué hueva.
Ah, pues mejor que fuera, mejor que eso y no triple HP, imagínese usted. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Gracias por tus apuntes, Andrea. Bueno, y para los Continúa. melómanos les traigo un dato. Les traigo un dato. Unos días antes de la muerte de José María, más específicamente el 6 de noviembre de 1893, falleció el gran compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Tchaikovsky. Curiosamente, esto ocurrió justo después del estreno de su sexta sinfonía, conocida universalmente como La Patética. Qué ironía. Vea, hay que escucharla. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí los datos curiosos que les tenía para el día de hoy. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, está bien. Listo. Pero bueno, entonces ya con la mente un poco más fresca y la bola quizá a medio camino, sí, Sí, efectivamente, efectivamente. volvamos a Medellín y a la pregunta que seguro todos nos estamos haciendo. ¿Qué hay de verdad en esa historia tan truculenta de la leche contaminada y la epidemia? Vamos a ver. La leche Aquí es donde la condensada. investigación... Mira, ay, no, qué pesar. Yo estoy de trauma, de trauma. Y ya no me voy a tomar ese yogur. Ay, no. No, sí. Yogur contaminado. Bueno, aquí es donde la investigación se pone aún más interesante, porque la realidad, aunque quizá menos cinematográfica que el mito, es igual de trágica, o incluso más. Es un hecho documentado que, en efecto, José María Amador falleció el 18 de noviembre de 1893 a los 24 años. La causa oficial de su muerte, según las fuentes históricas y los registros de la época, fue una complejidad derivada del bacilo de Koch, o sea, Y que, tuberculosis. ese es el nombre científico. El nombre científico. Pero, y este es un detalle crucial que a menudo se pasa por alto o se susurra en voz baja, la información disponible se profundiza al aclarar que esta tuberculosis fue, en realidad, una complicación de una infectocontagiosa De una, transmisión. de una enfermedad infectocontagiosa. Sí, no, sí, más bien, más bien. En realidad se trató de una complicación de una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, que es la sífilis. Claro. Exactamente, sífilis. Una enfermedad que en el siglo XIX no solo era devastadora para la salud, sino que también conllevaba una carga social y moral inmensa, un estigma terrible. Obviamente, cualquier cosa que tuviera que ver con sexo en esa época, pues si todavía sucede, en esa época aún con mayor, digamos, con mayor arraigo. Cualquier cosa que tuviera que ver con un tema sexual era un tabú. Y si de pronto era alguna cosa relacionada con una infidelidad, por ejemplo, como en este No, pues caso, peor. pero todavía, todo eso lo metían debajo del tapete que nadie se diera cuenta, si fuera un secreto, pues como a viva voz que se dijera en las calles, ¿cierto? Adicional a eso, digamos que también está la tragedia familiar, porque lamentablemente no terminó con la muerte de José María. Él y su esposa, Sofía Llano Echeverry, tuvieron un hijo, Carlos Coriolano Amador Llano, Ay, nacido en pobre Coriol. 1892. Pues resulta que no solamente es una tragedia porque Yo le lo estaba pusieron pensando, el nombre del abuelo, Uy, sí. Sí, sino pobrecito. porque trágicamente este niño falleció en ay, 1893, qué con pesar. tan solo Ay, O un año de sea que edad. la mamá ojalá. sí tenía que haber Por estado La causa, sífilis. contagiada. Tiene que ser. pues es muy posible, pues resulta que la causa, ¿cuál sería? Una Pues enfermedad que claro. heredó de su padre. Ay, qué pesar. Sí. Todo apunta de manera contundente a la sífilis congénita como la causa de la muerte del infante.
estableciendo así una conexión directa y verdaderamente terrible entre la enfermedad de José María y el fin prematuro de su línea directa masculina. Imagínense también lo delicado del asunto desde el punto de vista como de la familia. Ya después de que muere José María y que muere su primogénito, el apellido muere también ahí con ellos. Claro, porque Porque solo eran recuerden que las demás mujeres. eran hermanas. Ujú. Mm. Exactamente, pues resulta que el viaje a Europa, descrito en su momento como de desenlace trágico, bien pudo ser el periodo en el que José María contrajo la enfermedad, como les había comentado, o esta progresó de forma significativa, sellando su destino y el de su descendencia. Entonces, la enfermedad venérea, el sufrimiento familiar, la muerte prematura del padre y del hijo, son hechos comprobados por las fuentes, pero ¿qué hay de la leche, la quebrada Santa Elena y la supuesta epidemia causada por este método curativo? Ahí es donde el mito parece haber tomado una fuerza arrolladora. Si bien es cierto que Medellín a finales del siglo XIX enfrentaba serios desafíos de salud pública, la población crecía. Para 1883 se acercaba a los 40.000 habitantes, y esto sin una infraestructura adecuada generaba condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Claro. La ciudad sufrió epidemias, incluyendo brotes de tuberculosis que comenzaron alrededor de 1894. Un problema crítico era la falta de un sistema de alcantarillado eficiente, lo que resultaba en aguas residuales corriendo por las calles públicas, un factor que contribuía directamente a la insalubridad. Claro. Uh-huh. Sin embargo, no existe evidencia documental sólida en las fuentes consultadas que vincule directamente un tratamiento de baños de leche de José María con una epidemia masiva de las características que describe el mito. Les había contado, 160 personas fallecieron. Es muy probable que esta parte de la historia sea una elaboración posterior, una forma en que la memoria popular intentó explicar o darle un sentido más dramático a la tragedia. Quizá fue una manera de magnificar las ya precarias condiciones sanitarias de la ciudad y la vulnerabilidad de su gente. La imagen de la leche, un símbolo de alimento y vida, siendo desechada y luego supuestamente consumida en un contexto de enfermedad y desesperación por los más pobres, es muy poderosa simbólicamente, ¿sí o no? Pudo ser una manera también de expresar las tensiones sociales, la palpable desigualdad de la época y los miedos colectivos a la enfermedad en una Medellín en plena transformación y con una lucha antivenérea imbuida de un fuerte moralismo, que lo que yo les estaba mencionando hace un momento. Obviamente en ese momento el país era ultra católico, y yo no me quiero imaginar la cantidad de señalamientos pues a Estamos las hablando del personas que tuvieran apellido, que enfermedades son venéreas. personas Claro. adineradas, no es cualquier pendejo Y ahí por el no, apellido. o sea, era alguien con un apellido y un estatus fuerte. Pues Pues digo sí, era un pendejo en pero realidad, imagínate, era. sí. Pero un pendejo con estatus social alto. Ay, no. Bueno, Un pendejo tira con leche plata. Sí, no es lo mismo ser un pendejo pobre que con plata. Pues Ay, resulta que lo que sí es un hecho es el aura de culpa, de remordimiento y de dolor que según las fuentes recayó sobre su padre. Coriolano Amador, debido a este sentimiento, no solo digamos que no solo lo embargaba respecto a la inmensa pérdida o la pena pues por la pérdida de su hijo y de su nieto varón, sino también muy probablemente a la vergüenza y el estigma asociados a la naturaleza de la enfermedad que causó sus muertes. Una enfermedad que además significó el fin de la continuidad de la línea masculina directa de la vasta fortuna Amador. ¿Sí? claro. Para el viejo fue un golpe fuerte. Y sí, es cierto que Carlos Coriolano Amador fue un empresario que invirtió considerablemente en el desarrollo de Medellín. Fue un personaje que introdujo el primer vehículo en la ciudad y tuvo un papel en la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado. Las motivaciones para estas obras pudieron ser múltiples, incluyendo una genuina visión de progreso, pero no se puede descartar que la tragedia personal haya influido en su ánimo para tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el palacio que le estaban construyendo a José María y Sofía?
Pues resulta que dependiendo, digamos, de la fuente, en algunos escritos dicen que ese palacio lo alcanzaron a terminar antes de que ellos volvieran de la luna de miel. Hay otros relatos que dicen que no lo alcanzaron a terminar y pues que fue posterior al fallecimiento de José María que ya lograron pues como terminarlo, ¿cierto? Lo cierto es que digamos que esa parte de esta construcción tiene también una connotación como muy simbólica, porque resulta que el nuevo y suntuoso palacio que estaba siendo construido por el prestigioso arquitecto Émile Carré, que fue el mismo que diseñó la Catedral Metropolitana de Medellín, nunca llegó a ser habitado por la joven pareja. Esa es una versión. Y tras la muerte de José María, este edificio fue transformado en el Palacio Arzobispal de Medellín. Eso te Tiempo iba a después fue preguntar demolido. ya te iba a preguntar que si todavía existía. Pues al parecer fue demolido. Entonces esto funciona como una especie de metáfora material del abrupto final de ese sueño dinástico y de cómo las tragedias personales pueden reconfigurar el destino de legados familiares prominentes. Claro. Es verdad. Pues la vida de José María Amador, aunque breve y marcada por la tragedia, nos ofrece una ventana fascinante a las complejidades de la Medellín de finales del siglo XIX. Ilustra los enormes desafíos de salud pública de la época, las estrictas normas morales de la sociedad antioqueña y cómo ni la mayor riqueza ni el más alto estatus social podía blindar completamente a una familia contra la enfermedad, el dolor y el estigma social. Su mausoleo aún se encuentra en el cementerio San Pedro de Medellín, un recordatorio tangible de su existencia y de la intrincada historia de su influyente familia en la ciudad. Bueno. ¿Cómo van hasta ahí? Impactronada. ¿Dudas, preguntas? Y de impactronadas. Y de esa familia todavía se escucha en la actualidad, no sé, descendientes, empresarios o bueno, qué sé yo, con ese apellido. No, mira que la verdad Bueno, es que no, no en encontré realidad como... tendría que tener otros apellidos, porque si Perdió el las apellido. hermanas de este Amador tuvieron hijos, tienen que ser con apellido de... Sí, es verdad, es de verdad. sus correspondientes esposos, ¿cierto? Claro. Pero bueno, de todas maneras, digamos que me pareció muy curioso este relato, más allá de que de pronto sea solamente un mito el tema de las 160 personas que fallecieron, pero me llamó mucho la atención fue porque primero, pues algo que uno no escucha muy a menudo, ¿cierto? No, Entonces con eso sí la sorprendí. Sí. Y segundo, porque, ¿cierto? Porque de todas maneras eso nos permite ver cómo era la sociedad colombiana en el siglo XIX. Ignorante. ¿Cierto? Y que... Por todo lado. Por toda parte. No, Sí, sí. bueno. Brutos. Ay, Dios mío. No, pues que cómo se dejan enfermar así. Ay, No, no le digo. No, pues que igual en esa época, ¿qué clases de educación ahora es un sexual iban problema, a dar, por imagínese Dios? antes. No, nada. Pero bueno, obviamente de Uy, todas sí. maneras, si él no hubiese tomado esa mala decisión de serle infiel a la esposa, pues él se hubiera salvado, ¿cierto? Posible. Bueno, ¿Y qué tal haya entonces sido vamos a la rematar esposa? este episodio, ¿sí o qué? Ay, sí. Porque no hay Que lo historia de contagió a ella. él. Está muy raro. ¿Por qué no me Sí, dejaste para yo cierto. buscarme el También chisme, puede Andrés? ser. Ay, No, porque de pronto en una cápsula pues en es el como el próximo episodio tú investigo. nos puedes aclarar y decir, De la ¿se acuerdan susodicha. de la De fulana la... aquella? De Ay, la es que está Sofía. muy raro.
Aquí faltan unas Bueno, llaves. pues resulta que... Acá Ay, faltan no, unas cuidado que llaves, luego, acá faltan unas llaves. no, luego viene el Que fantasma. venga, que yo necesito No, preguntarle. luego viene el fantasma Que venga, de doña Sofía, doña que yo tengo que Sofía. preguntarle unas cosas. Ay, fantasma de doña Sofía, que esté para preguntarle unas cositas. No, Ay, no, ay, no. ay. Bueno, pues entre sorbos de pola y los ecos de un pasado que mezcla dolor, lujo y leyenda, llegamos al final de este relato. La historia de José María Amador es un claro ejemplo de cómo la realidad puede ser tan impactante y dolorosa que inspira mitos que perduran por generaciones, transformándose en parte del imaginario colectivo de una ciudad. Una historia conmovedora sin duda, que nos deja pensando en cuántas otras narrativas similares estarán ocultas en los pliegues de la historia, esperando a ser contadas. Gracias a ustedes y a ustedes dos por estar aquí presentes y a toda nuestra querida audiencia por acompañarnos en este viaje al pasado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, contarnos qué les pareció el episodio de hoy y qué otras historias les gustaría que desenterremos y compartamos aquí en Cuatro Polas y un Relato. ¡Salud! Salud y hasta la próxima. Salud. Chin, chin.